porque igual no hace... No sé si... ¿Ha sido? Sí, este està apagat. Este està apagat i si no cal encendre-lo jo crec que ens escolten. Sí, este està apagat. Igual es el ordenador. Pero que el ordenador no lo podemos apagar. Hola, hola, hola. Hola, hola, Caracola. Sí, estava apagat. Ella ha preguntat si estava apagat per les interferències. Ara sí que estan apagats. És que si voleu parlar en aquests micros, teniu que obrir el micro Sí, però jo crec que sí. Adell està mirant per gravar i fa interferències. Voleu aquests micros ara? No. Lo que diga ell. Apagats estan. Sí. Estan engegats, es veu ahir la llumeta que està engegada. Ara no sento interferències, ¿vale? No? Ara no? Yo creo que si no son estos micros... No, yo creo que no fan falta. No hacen falta. No. Yo Si mos senten bé... Sí. Jo tinc una veu forta i nena també. Sí, yo sí, también. ¿Luego qué? Tengo niños. Hija mía, pero media horita, nena, que mira que eres cara de bebé. Ya, pero es que... Media horita, Tú tienes un hijo adolescente y yo lo tengo en las pañales. Sí, claro, es que eso no va a ser otra cosa. Pero no. Bueno, pues si queréis, después de 10 minutitos de rigor, yo creo que está bien que procedamos ya a presentar esta charla. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por venir y sobre todo gracias a nuestras ponentes que tenemos hoy, que creo que nos van a hablar de unos temas súper interesantes y que están ahora mismo muy de actualidad y en la mesa de nuestro Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. Y bueno, en primer lugar voy a presentar a la doctora Marian Sintes. Ella es médico de familia en el Centro de Salud de Paiporta y pertenece al colectivo Convici, que es del que la coordinadora es la coordinadora estatal de las asociaciones en bicicleta. Sí, no sé si lo he dicho bien, Marian. Sí, yo soy de Valencia en Bici Acció i Agro y el colectivo de Valencia está dentro de una coordinadora estatal de asociaciones de la bicicleta. Eso es. Y bueno, nos va a presentar el proyecto de Cycling with Clean Air. Y adelante, Marian, cuando quieras. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a Intersindical por hacer la charla y por invitarnos. Ya me han presentado, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en Médica Familia y siempre me ha gustado mucho el tema de la movilidad activa. Entonces, ya desde muy jovencita yo ya me movía yendo en bicicleta a la facultad. Y salvo el breve periodo en el que he sido médica rural, el resto del tiempo me he estado implicando en que las calles pues fueran más para la gente que camina o va en bicicleta. Hace 2 años... ¿Se pasa esto? Sí. Hace 2 años, en enero de 2020, empezamos a plantearnos hacer algún tipo de proyecto de aprender dentro de la asociación sobre contaminación atmosférica. Y teníamos a un experto en contaminación atmosférica que había montado la red de contaminación atmosférica de Navarra y él había encontrado un aparatito pequeño que podía medir a pie de calle y que no era caro.
Entonces pedimos una subvención, nos la concedieron y nuestro proyecto consistía en recoger datos yendo en bicicleta, elaborar informes y todo esto era un poco de cara a que se iban a establecer las zonas de bajas emisiones y queríamos tener una incidencia social con lo que hacíamos y empujar hacia el cambio de unas ciudades con menos emisiones contaminantes. Este es el aparatito que se lleva fácilmente en la bicicleta y que nos permite medir en tiempo real por las calles por las que nos movemos. Y entonces, luego tiene una aplicación en la que se puede ver los niveles de contaminación atmosférica que hemos estado respirando. Teníamos una hipótesis que era, yo creo que estoy respirando peor en la calle de lo que miden las estaciones fijas. Y bueno, lo bueno también de esta app es que nos permite bajar los cursores y ponerlo o en niveles de la directiva europea o en niveles de la directiva española o en niveles de la Organización Mundial de la Salud, que son unos niveles para la protección de la salud. ¿Qué estábamos midiendo? Pues estábamos midiendo un material particulado. El material particulado es el contaminante más frecuente. Es un material muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, de hecho es más pequeñito que un cabello y contiene muchos contaminantes dentro, estamos hablando solo del diámetro. Ese diámetro permite que entre a través de nuestras vías respiratorias y alcance el pulmón si nuestro filtro, que normalmente los filtros son los constipados, pues no llega a funcionar también o el contaminante es hay demasiada cantidad de contaminante y entra. Lo que se hace al final con nuestro aparatito es un análisis espacial, ¿no? Todo esto son caminos que nosotros hemos hecho y esto es después cuando lo juntas cómo queda el mapa. Lo verde sería mejor medición de calidad del aire, lo rojo, pero también es verdad que depende de la cantidad de veces que hemos pasado. Porque si nosotros hemos pasado una vez por aquí y ese día había buen aire, es lo que se queda. Y realmente nosotros lo que hemos mapeado más ha sido toda esta parte de donde la gente que éramos voluntaria hacíamos más recorridos, porque los recorridos eran como tus recorridos diarios. Vale, también hicimos mucha formación dentro de Conbici. Trajimos a gente muy entendida en contaminaciones atmosféricas como Xavier Querol, gente la verdad también bastante generosa porque nuestro presupuesto no daba para mucho y mucha gente que vino a enseñarnos lo hizo de manera gratuita. Al final, en el año 2020, participábamos 14 ciudades, fuimos un montón de voluntarias, 40 voluntarias que teníamos el seguro, en realidad éramos casi 100 voluntarias. Hicimos 2.700 recorridos, tantas medidas y nuestro promedio anual en el Estado español fue 9 picogramos metro cúbico, ¿vale? ¿Qué es lo que sacamos como conclusiones en el primer año? Que tanto a primera hora de la mañana como a últimas horas de la noche, cuando la gente entra y sale del trabajo, es cuando había más contaminación atmosférica. A mediodía, que hay menos tráfico, teníamos menos contaminación. Luego hicimos por ciudades y por ciudades hubo mucha diferencia, ¿no? Burgos, por ejemplo, se ha descolgado del proyecto porque como tiene buena calidad del aire, tampoco están tan preocupados. En cambio, curiosamente, Valencia, a pesar que dicen que es una ciudad marítima y que el mar y el viento se lleva la contaminación, somos una ciudad muy contaminada en material particulado. El material particulado tiene varios orígenes, entonces habría que ser como una persona un poco más experta para ir sabiendo cuáles son los orígenes, pero uno de los claros orígenes es el tráfico y la industria principalmente. Vale. También hay parte del material particulado que es natural, ¿vale? Que viene, por ejemplo, de la arena del desierto, de la brisa del mar. Entonces, todo eso pues habría que desagregarlo, pero nosotros, bueno, somos gente que estamos aprendiendo. Entonces, como el proyecto funcionó muy bien en el 2023, se nos unieron más ciudades, hicimos más recorridos y nuestra técnica yo creo que pudo sacar un informe muchísimo mejor, que particularmente aquí en Valencia tuvo muy buena acogida, porque Valencia es la ciudad más contaminada en material particulado de las 18 que medimos, por encima de Barcelona, por encima de Madrid, por encima de ciudades que pensábamos que tenían más contaminación. No sé si conocéis el estudio que salió posteriormente, que nosotros llevamos a Bruselas cuando fuimos con lo del tema de la Comisión Ciudad-Puerto, que cuando sopla el aire del mar, nuestra ciudad está más contaminada que cuando sopla el aire interior. Por lo tanto, o bien el puerto o bien el tránsito
de tantos barcos nos está afectando mucho a la ciudad. Vale, todo esto también tenía que ver un poco con lo que se iba a hacer sobre zonas de bajas emisiones y la metodología nos servía para apoyar esos cambios. ¿Por qué yo como médica me he metido en este asunto? ¿No? Pues porque para mí hay un modelo de la enfermedad y un modelo que camina un poco más hacia la salud. Y el modelo que camina un poco más hacia la salud es la promoción de la salud. Entonces, para que se entienda fácilmente, esto es como, la vida es un río, ¿no? Y en el río pues tienes que tener como un aprendizaje para saber desenvolverte en las diferentes circunstancias que te ofrece el río, que es las diferentes circunstancias que te puede ofrecer la vida, porque la vida no es siempre fácil, hay problemas, puedes tener enfermedades, puedes tener problemas familiares. Entonces, la promoción es que te enseñen a nadar en el río, que tú sepas desenvolverte, que tú seas una persona autónoma y que camines hacia una vida donde haya más conductas de vida, un entorno más saludable. La educación en salud sería esa persona que no sabe nadar, enseñarle a nadar, porque tiene menos oportunidades de aprender a nadar. La prevención sería darle un flotador, la protección sería poner una red y luego al final, con los años, pues siempre acabas cayendo al agua, te pueden rescatar o acabas muriendo, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre en la vida. Entonces, nosotros lo que desde Medicina Familiar y Comunitaria, la parte comunitaria, se encarga en hacer promoción y educación de la salud para caminar hacia un modelo más salutogénico. Entonces, esto es importante porque los determinantes sociales de la salud son los que el 80% prácticamente de nuestra salud. Significa que nuestra organización política, un país que está en guerra o un país muy empobrecido, va a tener mala salud. Nuestras relaciones sociales, el pertenecer a una etnia, el pertenecer las diferentes relaciones de poder que hay, ¿no?, dentro de la sociedad, van a hacer que tengamos más o menos salud, que tengamos recursos materiales, que tengamos factores socioeconómicos y que tengamos entorno. Y que luego nos podamos relacionar de una determinada manera que también nos puede dar salud o enfermedad con nuestro alrededor. Entonces, todo eso constituye el 80% de la salud. El resto, pues para eso está el centro de salud y el hospital, pero ahí ya te han diagnosticado y eres una persona que está enferma y puedes tener una adaptación a esa enfermedad. Puedes ir mal, pero bueno, lo importante para mí es que pongamos más el foco en qué podemos hacer para vivir más en un entorno saludable, tener más salud. Esto sería un poco que lo que hacemos en la consulta no se puede escapar de lo que pasa en nuestro barrio y lo que pasa en nuestro barrio no se puede escapar de lo que pasa en la sociedad y lo que pasa a nivel político, porque las políticas de arriba son las que deciden cómo va a ser nuestro entorno. La realidad es que hay una parte que son conductas de vida, una parte que son medio ambiente, pero destinamos casi todo el sistema sanitario, el dinero de la sanidad al sistema sanitario y a la biología humana. Vale, dentro de lo que son los entornos y el medio ambiente, la contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental para la salud. Por eso yo, como médica, me interesé en este proyecto y, bueno, lo llevamos a cabo unas 4 o 5 personas. Y para que os deis cuenta hasta qué punto el tema de la contaminación atmosférica es relativamente nuevo, empezó con una crisis que hubo en Londres hace muchísimos años, que fue un smog muy grande, hubo una inversión térmica y murieron muchísima gente y entonces se empezó a pensar, el aire también es insalubre, no solamente el agua es insalubre, el aire puede ser insalubre. Por primera vez en 2020, por desgracia para su madre, una madre pudo conseguir que en el parte de función se pusiera que la causa de la muerte había sido la contaminación atmosférica. Y eso ha sido un hito, porque ha conseguido que se reconozca que vivir en una calle insalubre es un factor de riesgo para enfermar y que puedas acusar a quienes gobiernan de que estás en entornos y además que también se pueden hacer. Por ejemplo, ella lo que decía era, mi hija estaba yendo a jugar al básquet en el peor momento y cuando había más tráfico. No se podía haber mirado eso, no podía haber entrenado en otro momento. Consiguió que un juez le dejara poner en el parte de función porque no estaba contemplado que lo pudiéramos poner como causa. Y eso es muy importante porque lo que no se pone en el papel luego no existe.
Entonces, de los contaminantes que hay en la atmósfera, tenemos gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el material particulado, el monóxido de carbono, el ozono troposférico. Esos son tóxicos directamente, pero luego hay unos cuantos que digamos que no serían tóxicos cuando nosotros respiramos, pero que cuando se van al ambiente son gases de efecto invernadero y producen el cambio climático. Y el cambio climático también afecta a nuestra salud. Eso no es solamente el contaminante que respiramos en el momento, sino lo que está produciendo a largo plazo, y las olas de calor producen muchísima mortalidad. Tanto los niños como las personas mayores están más afectadas por la contaminación. Entonces, muchísimas veces que vemos que por ejemplo, a mí me pasa, ¿no?, en consulta, que veo que un constipado no va bien. Y me fijo en los niveles de contaminación atmosférica y no va bien y no mejora a pesar del tratamiento que le estoy poniendo, porque está la contaminación afectándole. Entonces yo me digo a mí misma, Kate, por mucho que la gente piense que los fármacos nos van a evitar las enfermedades, eso no es cierto, porque si tú no quitas la causa, los fármacos muchas veces no son suficientes. Entonces se producen muchos más ingresos hospitalarios cuando hay picos de contaminación y muchas más prolongaciones de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares cuando hay picos y cuando hay una contaminación crónica mantenida. Hay muchísimos estudios desde hace 10 o 15 años. Están relacionadas con todas las enfermedades, sobre todo porque desde el principio, y una cosa muy importante, es que los estudios han demostrado que los niños nacen con bajo peso y hay partos prematuros. Y luego, a lo largo del desarrollo, un niño que se está formando, la infante que se está formando, afecta mucho más, de manera que van a llegar a adultos con enfermedades crónicas. Y a partir de ahí tiene que ver, primero, con las enfermedades pulmonares. Los siguientes son las cardiovasculares, que los cardiólogos ya están metidos en el asunto y dicen que por lo menos un cuarto de los ictus de la cabeza y del corazón son debidos a la contaminación atmosférica. Pero es que es como fumar, ¿no? Está prácticamente relacionado con todo, con la hipertensión arterial, porque produce inflamación sistémica, también con la diabetes, con el cáncer de pulmón. Básicamente los estudios han demostrado asociación con muchísimas enfermedades, y eso que es muy difícil hacer los estudios porque necesitas de mucho dinero para hacer buenos estudios y claro, las investigaciones en las universidades van un poco según quién te da el dinero. Entonces es un poco complicado hacer este tipo de investigaciones. Elena nos lo podrá... Vale, entonces, desde hace 15 años hay numerosos estudios que hablan claramente de cómo la contaminación atmosférica afecta a la salud. Es por ello que la Comisión de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, con Mariano y al frente, pues han hecho un esfuerzo muy grande para que la Organización Mundial de la Salud baje los niveles de contaminación atmosférica. Y desde 2021 tenemos nuevos niveles. Claro, son recomendaciones. Ahora, como también nos explicaba la compañera, ha pasado la pelota a la Comisión Europea y ya veremos qué eso ocurre, ¿no? Pero nosotros en nuestro estudio ya nos hemos basado en los niveles de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque son los que protegen la salud. Ellos han dicho, como mínimo esto, porque es como el tabaco, ¿no? Tú puedes que fumes un solo cigarro y desarrolles la enfermedad. Entonces, los niveles tienen que estar muy bajitos para que tú asegures que estás protegiendo la salud de la infancia y de la gente vulnerable. Esto es la nueva propuesta que hace la Unión Europea, que está todavía en discusión, y este es el resultado, ¿no? Si nos basamos en los estándares europeos, cuántas personas reciben contaminación que es un riesgo para la salud, y si nos basamos en los nuevos estándares de la Organización Mundial de la Salud, pues prácticamente lo que también denuncian, ¿no?, los informes de ecologistas en acción, el 96% de la población está en unos niveles de contaminación que afectan a la salud. Viendo un poco más al detalle, pues es verdad que ya desde hace muchos años se lucha, ¿no?, por evitar
esas emisiones contaminantes. Pero si os fijáis, en el tema del transporte seguimos igual, ¿no? No conseguimos, así como tanto en industria como en la construcción se ha conseguido bajar las emisiones de contaminantes, en el transporte esto parece que va en aumento incluso. Y por mucho que por eso se le quiere meter mano, ¿no? Porque en realidad el transporte es el gran emisor de la contaminación y el gran contribuyente a los gases de efecto invernadero. Vale, esto es el crecimiento de la cantidad de turismos a lo largo desde 1990 a 2021, ¿no? Con el modelo del desplazamiento prioritario hacia el coche y todos los niveles de venta que debemos cumplir de la empresa automovilística y todo el sector que hay alrededor de la empresa automovilística. Como podéis ver, pues es normal que veamos que en nuestras ciudades apenas hay espacio público, porque hay que ver dónde aparcamos todo eso. Y sobre todo el crecimiento se ha realizado a través de turismos privados. Estos son las diferentes los diferentes repartos modales de áreas metropolitanas españolas. Entonces, hay muchas que tienen mayor porcentaje de gente que se desplaza a pie, sin embargo, sigue existiendo todo ese espacio para el coche. En concreto, en Valencia, esto para el año 2018, 40% se desplazaban a pie, 41% se desplazaban en coches, área metropolitana, y 13% en transporte público. Sigue siendo mayoritario el número de personas que se desplazan de una manera no mecanizada o sostenible. Sin embargo, Consellería sigue priorizando el uso del coche, lo cual pues demuestra un poco el talante que tiene. Esto es un poco la explicación cómo las ciudades compactas hacen que necesitemos menos el transporte privado, ¿no? Dentro de la ciudad capital, solo el 31% se mueven en coche, en cambio cuando nos vamos a áreas metropolitanas de entradas y salidas, nos vamos a un 70%. Y todavía a nosotros nos queda mucho por recorrer en el transporte compartido, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de compartir coches, que en otros países, tanto países con menos renta per cápita comparten muchísimo medios de locomoción y países con más renta per cápita también ya lo están haciendo. Entonces, bueno, estos estudios que hacen Salud Pública, ¿no? Aquí hay una persona que se llama en Valencia, bueno, en Alcira se llama Joan Paredes, una persona estupenda que trabaja mucho el tema de la comunitaria y la promoción de la salud. Entonces hacen muchas publicaciones porque hacen muchos estudios y nos hablan pues cómo debería ser la gobernanza urbana en nuestros barrios, ¿no? Tener en cuenta apuntar no solamente que el paciente tiene hipertensión y que el paciente tiene diabetes, sino apuntar cómo es su contexto socioeconómico y cómo es su contexto físico y intentar incidir en esto desde los barrios y desde la implicación de las personas sanitarias en el barrio, intentar pedir mejoras hacia todos estos aspectos porque son los que realmente van a marcar nuestra salud. Y por último, pues bueno, a nosotros nos parecía que los objetivos de las zonas de bajas emisiones no eran solamente el tema de las matrículas, ¿no? Sino que tenían muchísimos aspectos interesantes que se podían trabajar cuando se empezó a hablar del tema de las zonas de bajas emisiones que nos atraían muchísimo, que era la mejora de la seguridad vial. Los accidentes en la ciudad cercenan la vida de gente muy joven y son un desastre en las familias y se les presta poco atención y además se hacen trampas porque solo se calculan como muertes los que mueren los 3 primeros días, cuando hay muchos que mueren posteriormente, entonces está empequeñecido. Yo creo que cualquier muerte por atropello es algo evitable y como evitable tendría que tener una responsabilidad. Solo hay que ver cómo habla los periódicos, ¿no? Cuando hay un accidente, es que parece que nos chocemos nosotros contra el coche, no es ni un asesinato ni una muerte
sino siempre es algo que parece que el peatón en pista siempre estaba ahí en medio y provocó al coche, ¿no? Tal como lo transmite los medios de comunicación. Entonces, estaba intentar accidentes cero, estaba recuperar el espacio público, no solamente ampliar las aceras, sino vaciar de coches y las intersecciones y las entradas a los parques y las entradas a los centros de salud y que los hospitales no estuvieran llenos de parkings, recuperar espacio público para el desarrollo de las personas dentro de la ciudad. Porque si la ciudad es inhóspita, al final todos estamos pensando en irnos de aquí. Y solo nos podemos ir el sábado y el domingo. Entonces, se trata de crear una ciudad donde todo el mundo vivamos un poco más agradable y nos desplacemos menos. Luego, el fomento de la movilidad activa, que para mí es súper importante, ¿no? Porque tenemos tanto el sedentarismo como la obesidad, son los dos factores desencadenantes de muchas enfermedades. La mejora del medio ambiente sonoro, vivimos en general los españoles tendemos a chillar un montón, pero el ruido en la calle es muy alto y muchísimos de nosotros cuando somos mayores acabamos con sordera, eso nos desconecta del medio ambiente y creedme que vivir cuando eres mayor no enterándote de las conversaciones es una situación muy dura y que físicamente se nota mucho cuando tú no te puedes comunicar con tus familiares y luego lo último pues era el conseguir tener realmente una movilidad sostenible e inclusiva donde se pusiera por delante la gente que tiene más problemas de movilidad y no el coche. Entonces, por último y para acabar, pues decir dos cositas así graciosas, ¿no? Una es la Carta Internacional del Caminar, que me gusta mucho, que es: caminar es la primera cosa que un niño quiere hacer y la última que una persona mayor desea renunciar. Caminar es el ejercicio que no necesita tener gimnasio. Es la prescripción sin medicina, el control de peso sin dieta y el cosmético que no puede encontrarse en una farmacia. Es el tranquilizante sin pastillas, la terapia sin un psicoanalista y el ocio que no cuesta un céntimo. Y además no contamina, consume pocos recursos naturales y es altamente eficiente. Caminar es conveniente, no necesita equipamiento especial, es autorregulable e intrínsecamente seguro. Caminar es tan natural como respirar. Por eso creo que nosotros dentro de la consulta o fuera de la consulta tenemos que recomendar, como me decía mi madre, unos ratitos a pie y otros ratitos andando. El coche de San Fernando. Y ya cuando ya nos tenemos que desplazar y tenemos prisa y queremos utilizar un medio que es más rápido, pues yo creo que la bicicleta es un gran invento, ¿no? Y las hay adaptadas, las bicicletas, las hay con motorcito para quien tenga muchas dificultades, y por donde pasa una bicicleta, pasa un carrito de niño y pasa una silla de ruedas. Entonces estamos hablando de una movilidad inclusiva. Y nada, con todo lo que yo quería contar. He contado así. ¿Cuánto tiempo está? Pues el tiempo perfecto. Genial, muy bien. Pues 5 minutos. Muchas gracias a ti. Un aplauso. Como usuaria de bicicleta en la ciudad, me ha parecido súper interesante y me resultó bastante irónico que una ciudad tan preparada para la bici como es Valencia, pues que sea una de las que estén más contaminadas a nivel de partículas, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo soy de Galicia y en Galicia la verdad que es una pena porque el andar por allí está más complicado en nivel de ciudad. Y aquí, que es una maravilla, Julián, pues resulta un poco demoledor, ¿no? Que vayas con la bici y digas lo que me está entrando al cuerpo. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Marian. Luego, en tu me preguntas, igual saco otro temilla para comentar. Bueno, y ahora nos va a hablar la doctora Elena Prima. Elena es doctora en físicas, coordinadora de Ecologistas en Acción, y está especializada en calidad del aire y movilidad sostenible. Y nos va a hablar pues, un poquito, nos va a contar lo que son las zonas de bajas emisiones, que es lo que comentaba al principio, que se han puesto últimamente encima de la mesa por nuestros políticos aquí en la ciudad de Valencia, y bueno, es un tema candente ahora mismo, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por asistir aquí el miércoles por la tarde y gracias por organizar estas charlas. Y también, pues, recordando que uno de los motivos de esta charla es pues, la COP que se está actualmente haciendo, que está en uno de los países
más contaminantes o que más dependientes de energías fósiles, que actualmente, tanto aquí como en muchísimas ciudades europeas y del mundo, se están ahora mismo actualmente, durante todo el fin de semana, organizando actos en contra del consumo abusivo de las energías fósiles y contra el cambio climático, y poniendo en pie que se necesitan acciones rápidas y efectivas, ¿no? Vale, pues como he dicho, voy a hablar primero de lo que son las zonas de bajas emisiones. Zonas de bajas emisiones, hay muchísimas, la gente está hablando muchísimo sobre ellas, y cogiendo un poco la batuta de lo que ha comentado Marian, zona de bajas emisiones no significa pues poner un carril bici más, quitar otro, poner la área más grande, más pequeña. Zonas de bajas emisiones significa un cambio de paradigma en el transporte de una ciudad. Es decir, como ha comentado también Marian, que hemos visto una gráfica que venía, el transporte, la movilidad de una ciudad viene desde de los caminos que se generan, ¿no? Y sobre todo empiezas en el transporte metropolitano, como no solamente la ciudad, sino cómo nos transportamos alrededor dentro de la ciudad, de un punto A a un punto B, y también fuera de la ciudad. Pues si aquí en la ciudad lo hacemos súper bien y vamos todos en bicicleta o andando, pero sigue sin haber medios sostenibles y buen transporte público, buena comunicación entre las ciudades periféricas de la gran ciudad, vamos a seguir teniendo la misma contaminación, o vamos a aumentar muchísimo la contaminación. Esto es algo que no solamente depende de las políticas de una ciudad, sino es algo más general, a nivel de comunidad y a nivel nacional, y se tiene que poner un punto existen aquí en Valencia, que luego me meteré más en ello, muchísimos parques tecnológicos, muchísimos polígonos industriales donde no existe ninguna alternativa nada más que ir en coche. Entonces, eso es un problema que, por mucho que queramos ser en nuestra ciudad sostenible, si tienes que ir a trabajar y otro medio de transporte, pues al final puedes compartir coche, puedes hacer otras cosas, pero el punto también, yo creo que es muy importante que nos fijemos también en todo lo que es el análisis metropolitano, que es un poco el que rige también el transporte y la movilidad de las ciudades. Voy a presentar unas transparencias que se hizo dentro de una campaña después del confinamiento, que se llama Confinamientos Coches, y la hicimos, esta campaña estuvo financiada por Clean Cities, que es un proyecto europeo, donde en muchísimas ciudades europeas, países europeos, aquí en España se está haciendo en diferentes, bueno, ya acaba el proyecto, se hizo en diferentes ciudades, y lo que se trataba de poner un punto, o sea, todo lo que se vio claramente durante el confinamiento, que bajaron los índices de contaminación, donde veíamos, por ejemplo, imágenes de satélite, que las ciudades estaban completamente limpias de dióxido de hidrógeno y de partículas. Entonces, ahí sí que hubo una directa relación entre la contaminación, cómo influye el transporte, cómo influye en la contaminación atmosférica, ¿no? Pues eso, intentando conseguir esa mentalidad que se hizo después del confinamiento, pues se hizo esta campaña, y ahí fue cuando entró la ley que rige ahora, la nueva ley de cambio climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner una zona de bajas emisiones. Aquí en la Comunidad Valenciana son 14 ciudades las que tienen que hacerlas, y pues que yo sepa, las han hecho muy poquitas el porcentaje, y ha sido meramente pues 2 o 4 calles, poner un medidor, poner 4 placas, pero no hay un seguimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que desde Ecologías en Acción empezamos en ese momento, en el 2020, a pedir a las audiencias con todos los concejales de movilidad, a realizar charlas para intentar formar cómo se tienen que hacer unas zonas de bajas emisiones, que no solamente es restringir el coche en las ciudades, es un nuevo paradigma de transporte que viene por una parte a más espacio para el peatón, para la persona, recuperar las aceras, recuperar calles peatonales de paso, recuperar un buen transporte público,
áreas donde se pueda jugar, donde los niños pasen más tiempo en las calles. Hoy en Apunte justamente oí una noticia que decía que cada vez los niños pasan menos tiempo en la calle, pasan una media de 1 hora, en contraste con 3 o 4 horas pegados en una pantalla, ¿no? Entonces, ¿por qué los niños no bajan a la calle? ¿Por qué no? Porque no es agradable, ¿no? A lo mejor estar en la calle. Entonces, entendiendo un poco todo lo que se vino, la buena voluntad que hubo cuando acabó el confinamiento, pues se hizo esta campaña, ¿no? Y me ha parecido interesante que explica muy bien que la zona de bajas emisiones no es poner 3 calles y 3 placas, sino simplemente es un cambio de paradigma. Que si los ayuntamientos se dedican a cumplir solamente con reducir la entrada de coches menos contaminantes, pues no se va a bajar la contaminación, no se va a mejorar la emisión de gases de efecto invernadero, no van a haber más espacio para las ciudades y vamos a seguir teniendo ciudades donde la prioridad es el coche, ¿no? También, como ha comentado también, pero creo que es importante resaltarlo, creo que la gente muchas veces se confunde lo que es los gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 con lo que son las partículas o los gases contaminantes. El transporte promueve las dos cosas, es decir, por una parte emite, es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2 y algunos compuestos cíclicos de combustión de petróleo, de gas y de gasóleo, y también emite muchísimas partículas, tanto los coches eléctricos, por ejemplo, que no tienen combustión, no tienen motores de combustión, no emiten a lo mejor dióxido de nitrógeno, pero sí que emiten partículas. Las ruedas, por ejemplo, durante una ciudad se han hecho estudios de cuando la temperatura sube, el mismo asfalto del paso constante de coches emite partículas. Las frenadas de los coches, que no hay frenadas siempre porque estás constantemente moviéndote, también emiten partículas. Pues todo esto, es decir, si estás en una zona de bajas emisiones, está reduciendo el número de vehículos que no tienen combustión a motor, que son eléctricos, ¿no? Pero vas a seguir emitiendo partículas, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos a lo mejor no contaminando con dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, con óxido de nitrógeno, pero sí con partículas, que son, como comentaba también Marian, es una de las problemáticas muy grandes que tenemos en la ciudad de Valencia. No solamente por la contaminación propia de la ciudad de Valencia, sino porque tenemos las corrientes de aire de la ciudad de Valencia, son unas que tiende a las 4 de la tarde, después de comer, a tener a limpiar un poco la atmósfera. Nos viene todo lo que viene de la parte del mar, arrastra. Entonces es muy importante también pues todo el transporte marítimo, como afecta también a la contaminación de la ciudad. Vale. Bueno, pues esto. Esta es otra transparencia donde intentamos poner un foco de cómo se reducen las emisiones de CO2 con unas zonas de bajas emisiones. Cuando hablo de zonas de bajas emisiones no hablo solamente de un espacio concreto de la ciudad, del centro de la ciudad donde no entran coches. Hablo de una entrada, o sea, de una movilidad en su conjunto, una reducción de coches en toda la ciudad, ¿no? Vale, otra cosa importante es el tema de las etiquetas. Porque claro, ahora todas las marcas de coche quieren conseguir una etiqueta cuanto más baja de emisiones mejor, para así poder vender un coche que pueda entrar en la zona de bajas emisiones, ¿no? Y ha habido un gran comercio de etiquetas. Todo este tipo de análisis que se han hecho para poder diagnosticar que es una etiqueta B, que es una etiqueta C, dependiendo de si el coche es de diésel, el coche es de gasolina, se ha hecho bajo temas de laboratorio y se han estudiado. Es una noticia que salió ya hace unos cuantos años, que se llamaba que el diésel había vendido muchísimos coches y que luego era mucho más contaminante de las etiquetas y de lo que ponía, ¿no? Porque había puesto simplemente lo que había visto bajo laboratorio, y después el coche, pues, por calentamientos, por condiciones climáticas, por carga que tienes o por cualquier condición, contamina hasta 3 veces más de lo que pone en el laboratorio. Entonces, claro,
Esto es una manera de esconder lo que realmente es que estás contaminando muchísimo más. Es un punto que creo que nos está dando la especial atención que necesita, o sea, y se está centrando en pues eso, conseguir que cada marca de coche consiga su etiqueta, pero realmente creo que es bastante importante. Otro punto también a considerar es que el tema de las etiquetas, aparte de contaminan, son mucho más importantes. A ver. Vale, nada, esto es cómo afectan las emisiones de material particulado y tal, que esto lo ha comentado ya María, no voy a entrar en esto. Lo que y luego una parte importante es que las zonas de bajas emisiones tienen que llegar a ser aunque este cambio de movilidad tiene que ser para todo el mundo, es decir, que tiene que ser inclusivo. Tiene que haber unas buenas... yo, por ejemplo, cuando cojo el autobús en Valencia, siempre que sube una persona en silla de ruedas es una locura, es decir, no funciona, o sea, funciona, pero es un poco locura, ¿no? Se tiene que tienes que decirle a la gente, a lo mejor la gente no se da cuenta, tienes que decirle a la gente, es un cambio de mentalidad y creo que es importante pues, que haya aceras para estos vehículos, aceras para la gente con silla de ruedas, para la gente mayor que tiene una movilidad más reducida. Y sobre todo queremos que este cambio de movilidad sea un cambio de movilidad con una perspectiva de género, es decir, que el diseño urbano también se adapte a las mujeres, porque hay veces que no se hace, ¿no? Entonces es importante pues eso, que pongamos en la vista de que tiene que ser un cambio de movilidad para todo. Y para acabar el tema, la parte de zonas de bajas emisiones, me gustaría comentar, pues poner en contrapunto dos zonas de bajas emisiones. La de Londres, que fue una de las primeras que se hizo en Europa, que ellos ya no hablan de zonas de bajas emisiones, ellos hablan de zonas de ultra bajas emisiones, es decir, la mentalidad que ha hecho aquí es: hay una zona de la ciudad donde no entra ningún coche. Es decir, solamente entran coches que son transporte comunitario, taxis y a lo mejor incluso las empresas de mensajería entran mediante vehículos de movilidad activa. Tienen diferentes puntos de distribución y Londres es una ciudad bastante grande. Entonces, y luego hay varias zonas, varias áreas donde según el círculo donde estés, pues pueden meterse un tipo de vehículos y sobre todo casi todos los vehículos que quieras entrar hay peaje. El peaje es una medida muy contradictoria porque hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Ha habido muchísimo debate sobre todo, pero los datos también hablan y las ciudades europeas, donde tienen una gran tradición de imposición del peaje, han conseguido realmente una reducción efectiva y continuada de contaminantes, por una parte de óxidos de nitrógeno, material particulado y sobre todo de emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Por tanto, tenemos el ejemplo de Londres, el ejemplo de Copenhague, el ejemplo de Turín, que es una de las zonas de bajas emisiones más efectiva y que tiene unas políticas. En una charla estuve escuchando a la concejala de movilidad de la ciudad de Turín y tenían unas medidas incluso para hacer que la gente mayor que tiene un coche que lo utiliza muy poquito, pues hacer que vendiera el coche al Estado, al ayuntamiento, y le daban pues unas ventajas de coger ciertos taxis gratis durante cierto tiempo, es decir, cambiaban el dinero que valía su coche, que no lo utilizaba, para utilizar transporte público gratuito toda la vida, ¿no? O sea, cosas muy efectivas, ¿no? O, por ejemplo, dar ayudas de si vas a poner máquinas dentro de los coches y si consigues en un mes coger el coche 2 veces, pues te premian te dan ciertos premios
y a lo mejor pues tienes descuentos en impuestos o en circulación y tal. O sea, son cosas muy efectivas que no hace falta hacer unas emisiones, es decir, no hace falta hacer una circulación de 4 calles y poner una cámara, porque es un cambio completo, totalmente diferente, ¿no? Sino ver dónde están los problemas, las raíces y quitar coches de las ciudades de esta manera, ¿no? Gente que no utiliza el coche casi nunca o premiar a la gente que no va a coger el coche. Y luego, pues, por ejemplo, también para los coches que entran dentro de las ciudades y que son, aparte de los parkings disuasorios, pues si aparcas en cierto parking, pues a lo mejor con eso consigues que tener puntos para poder tener un descuento en tus tickets y así conseguir quitar coches de las ciudades. Así, medidas que hacen que la gente realmente deje de coger el coche, ¿no? O la gente no lo utilice. Por eso, lo que pone la gente mucho en pie es aquí en Madrid Central, por ejemplo, han hecho una zona de bajas emisiones muy polémica, que ha tenido muchísimas trascendencia en los medios, de una superficie de 5 kilómetros cuadrados. Claro, eso es impresorio, totalmente, no ayuda para nada, ni a bajar la contaminación, ni a recuperar el espacio público para las personas, ni sobre todo a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, planes de movilidad en conjunto y sostenibles y completos, como puede ser en Londres, Copenhague, Turín, hacen que, pues eso, que sea más efectiva y más importante. Vale. Ahora hablaré de la zona de bajas emisiones que estaba planificada en Valencia, donde esto es una noticia de Levante, una foto que salió de Levante, donde donde se presentó el plan que se tenía para instaurar la zona de bajas emisiones. Es un plan donde iba a ir por sectores, iba a actuar, va a entrar en vigor pequeñas zonas, o sea, por partes, y iba a ser donde cubre casi toda la área de Valencia. Primero iba a entrar el área centro, que ya estaba inactivo con un área residencial prioritaria, que ahora mismo, si habéis leído las noticias, la están anulado. Y luego iba a entrar pues primero el área sur, el área norte, y iba a ser un cambio de paradigma, ¿no? Un poco, iba a ser bastante importante. Se van a poner, pues, no sé, bueno, lo digo en pasado porque todavía no sé si va a pasar o no. Estaba planificado o aprobado dentro de este plan unas 264 cámaras, puntos de control de paso de vehículos, 52 sensores ambientales y 44 paneles de mensajería informativos. Esto es un punto también muy importante, el informar a la sociedad, a la ciudadanía, no solamente de la temperatura que hace, sino del nivel de contaminación que se tiene. Es decir, es una manera de concienciar y de poner presente, si tú estás en tu coche en un atasco y ves ahí cómo está subiendo el nivel de partículas, pues a lo mejor piensas, ¿no? Y dices, ostras, pues a lo mejor mañana utilizo otro medio de transporte, ¿no? O no solamente ya por ti, sino por la sociedad en la que vives, ¿no? Que eso también es una decisión de cada uno, de cada persona. Entonces, creo que es interesante los paneles de mensajería informativos. Y, bueno, como comentaba también antes, el tema de Valencia, que tiene una gran contaminación por partículas PM2,5 y PM10. Y cuando se hacen los informes de calidad de aire con los medidores oficiales que tiene la ciudad de Valencia, no salen casi superaciones, sino en puntos muy concretos, ¿no? Esto, claro, Políticas en Acción siempre se ha planteado por qué. Y claro, el tema es que la ciudad de Valencia tiene 6 medidores de contaminación más 2 del puerto, ¿sí? Y los 2 del puerto hasta hace 2 años no se tenían datos. Tenías que ir a la autoridad portuaria, pedir los datos y entonces tenías los datos, ¿no? A raíz de denunciarlo muchísimas veces con notas de prensa, cada vez que publicábamos un informe, Políticas en Acción publica un informe anual donde se
donde se contrarresta cuál es la contaminación atmosférica que marcan los medidores oficiales con la legislación vigente y cuál es la contaminación atmosférica si la comparas con los parámetros que exige la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si lo comparas con los parámetros de la Organización Mundial de Salud, incluso la ciudad de Valencia, que está muy mal diagnosticada porque hay muy pocos medidores de calidad de aire, sobrepasa en muchísimos, ¿no? También. Y claro, el tema es que 6 medidores para todo esto que hay es muy poquito, y algunos pues están en zonas que sirven para hacer medidas físicas de puntos de menor contaminación, como los niveles y tal, pero no nos dan una información clara cuál es la contaminación que está afectando el tráfico, que está del día a día que respiran las personas. Y claro, para tomar decisiones importantes, para gestionar el tráfico o para planificar unas buenas zonas de bajas emisiones, hacen falta esas mediciones, hacen falta que haya una buena diagnosis, porque si no, estás actuando en un plan que no sabes si luego vas a tener una respuesta buena. Es decir, si bajas luego el tráfico, no vas a saber si estás mejorando o no, porque no hay un histórico de medidas, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es algo que desde ecologistas estamos denunciando año a año, que hace falta una buena diagnosis de calidad de aire. En los proyectos participativos creo que se han hecho 3 mediciones más, que son del ayuntamiento, no son de la red de medidores de la Comunidad Valenciana. Por tanto, no hacemos informes, son cosas que no son datos, que no son oficiales. Entonces han puesto 3 medidores más en Campanar y por Avenida del Cid y Tres Forques. Entonces, estos 3 son de la red del ayuntamiento y sirven para diagnosticar la contaminación. Otro punto también importante es, aparte de esto de la contaminación, de la manera de diagnosis que tiene, es el incidir, por ejemplo, cómo afecta que tengamos los medidores, por ejemplo, los medidores de contaminación, cómo afectan a la cantidad de medidores que hay, cómo afectan, ¿no? Y lo que hemos encontrado casi siempre es que, por una parte, Valencia tiene superaciones en material particulado 10 y 2,5. El PM1 no tenemos ningún tipo, no hay datos, no hay restricciones, se mide, pero no tenemos en nuestra legislación no existe un parámetro que nos aconseje. Entonces, es una pena, porque cuanto más pequeña es la partícula, si incide dentro de nuestro organismo, más difícil va a ser luego que el organismo la elimine, por tanto es tóxica. Entonces, es una cosa que también sería interesante, ¿no? que hubiese una restricción también para las PM1, que son también las diámetro más pequeño. Y no sé, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutitos también. Vale. Bueno, eso. Y luego Palencia también, aparte de tener una contaminación está la contaminación mal dimensionada, somos un propulsor de ozono troposférico para las zonas del interior. Ozono troposférico, suena así muy troposférico, es un contaminante que le llaman el ozono malo, porque no es como el ozono que está en las capas altas de la atmósfera, que es el ozono que nos hace falta para contribuir a que no aumente el cambio climático, que no aumente la temperatura de la atmósfera. El ozono en la baja, o sea, en la zona de la troposfera, que es la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra, hace que es un contaminante altamente oxidativo, con grandes perjuicios para la salud humana y también para la vegetación. Se ha comprobado que disminuye el rendimiento y disminuye también las vitaminas y los minerales que tienen las cosechas. Y tiene una dinámica muy compleja y se genera principalmente por los precursores de los óxidos de nitrógeno y otras partículas generados en las grandes ciudades y en las industrias, y es arrastrado en las corrientes de aire hacia el interior,
y esto hace que por radiación solar el ozono, o sea, la contaminación que hacen las zonas urbanas, contaminemos las zonas rurales. Porque tenemos contaminantes, tenemos medidores de contaminación en Villa del Arzobispo, en Morella, en Zarra, que son los límites de la provincia de Castellón, la provincia de Valencia y luego abajo también la provincia de Alicante. Pues estos contaminadores son los contaminadores que tienen más alto la contaminación por ozono troposférico. Entonces, esto se ha visto en una relación directamente con las corrientes de aire prioritarias que tiene lo que es todo el Golfo de Valencia, y hace que la contaminación que se genere, porque claro, el ozono troposférico se mide cada 8 horas, ¿no? Se ha visto que cuando empiezan las corrientes aumenta la contaminación de ozono en el interior de la ciudad, en el interior de las zonas rurales. Claro, y entonces es todo lo que estamos contaminando justamente con estos objetos está influyendo al interior, y hay muchísimo ozono que también se queda en Valencia, y porque de hecho se ha comprobado, sobre todo en el medidor que está en la Nueva Fela, en esa avenida, se ha comprobado que existe, que muchas veces sí que tiene bastantes operaciones por ozono troposférico, ¿no? Que es cuando hay tráfico intenso, pues se genera, y a lo mejor si no hay corriente de aire, pues está contaminando. Pues no sé, yo si quieres lo dejo aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, también quería comentaros, he puesto el contacto de la web que tenemos, Ecologistas en Acción, por si queréis alguna duda. En esta web, que es local nuestra, tenemos todas las actividades que hacemos, por si queréis conocernos un poco más, y cualquier sugerencia que queréis hacer, pues estamos a su disposición. Gracias. Gracias, Elena. O sea, súper interesante también, madre mía. Yo tengo muchas preguntas y me quedo con una cosa que habéis comentado las dos, que es que al final muchas emisiones y muchas partículas vienen del puerto. Sí. Y ahí estamos, con la ampliación del puerto, que no nos va a traer nada bueno, nada bueno. En fin, si os parece bien, hacemos un turno de preguntas así. Sí, bueno. Sobre lo que comentabas del puerto, es muy interesante, porque yo a veces paso con la bicicleta hacia el Saler, ¿no? Y tú imagínate si hay contenedores en el puerto, pues normalmente los transportan, o sea, un contenedor o un camión. Y te ves salir del puerto un camión detrás de otro todos los días. Entrar y salir todos los días. Imagínate lo que contamina un camión, ¿no? Que van hacia la V30. Aparte, imagino los contenedores que van en los ferrocarriles, pero lo que es el transporte terrestre, o sea, un contenedor, un camión. Imagínate la de contenedores que hay en el puerto, la de miles que se manejan todos los días arriba abajo, ¿no? Sí, una pasada. O sea, es una locura. O sea, un contenedor, un camión, ¿no? Y van un camión detrás de otro, ¿eh? Uno detrás de otro. MSC, Boluda, todas las navieras. Sin parar, ¿eh? Cuando vine aquí a Valencia me sorprendió la cantidad de camiones que se veían por la auto. O sea, es que es una pasada. O sea, más que, yo creo que más por el norte, aquí era continuamente, y vas entre camiones prácticamente por la autovía. Sí, donde estamos un poco las dos. Con un comentario, no solamente porque ahora hay muchos camiones que vienen todos por la V30, hay una entrada al puerto. Ahora, claro, siempre que hay un problema así, lo señalamos, pues buscar una solución mágica. Entonces quieren hacer un acceso norte, quieren hacer que llegue el tren al puerto, quieren que todo funcione con hidrógeno verde para que no contamine. Pero claro, si el puerto puede disminuir sus emisiones, pero los buques que vienen al puerto, que casi todos son barcos muy antiguos, donde no solamente utilizan una clase de combustible que tiene mucho más contaminante, ¿no? Entonces no nos está quitando el problema, las soluciones que nos está dando, ¿no? La web de Mesura tiene unos planos muy bien hechos, en donde ya sale que en emisiones de dióxido de nitrógeno superamos los niveles. Lo han tenido que hacer ellos porque hay medidores de la Consellería. Entonces, el grave problema que tenemos es la lentitud también del centro. El centro encargado también de recoger
la información de los medidores saca antes ecologistas. Lo curioso es que saca antes ecologistas prácticamente el análisis, o que nosotros, con un medidor casero, somos capaces de sacar, me parece, ¿no? O sea, por eso hicimos... Lo que hacen es que ellos no pueden publicar los datos, nada más medirlos, porque quieren quitar las incidencias, las intrusiones de polvo subsahariano que tenemos también de vez en cuando afectados a nuestros... Con lo cual, al final ya cuando te vas a mirar, los datos son, digamos, que cambian ahora muy rápido, ¿no? Y yo creo que digamos que si tenemos un cometido, ¿no? Que es que el aire es insalubre, y lo que tú estás diciendo, el tema que se denuncia del ozono es muy grave, porque se ven afectadas las cosechas. ¿Qué soluciones, ¿no? Y entonces ahora, para hablar un poco del tema que continúa, está claro que además el puerto, cuando hablan de la ampliación del puerto, hablan de la parte de la obra del puerto, pero no cuentan todas las obras que se van a hacer de aumento para poder sacar o entrar toda la mercancía, que tampoco se sabe si va a ser real, pero bueno, poniendo. Y cuando tú te vas a algo del puerto, es que lo cuentan como algo bueno. O sea, vamos a sacar 20.000 camiones más, ¿no? Y no están pensando para nada en la población, están pensando en el beneficio económico de las multinacionales, y al final nos vamos a quedar en un cuadrado, ¿no? Que va a ser el puerto, el bypass y una cámara de gas prácticamente, y entonces nos vamos a ver como población muy perjudicada, y dices, ¿dónde está salud pública, no? ¿Por qué no entra esto? Ves en muchos análisis a nivel sanitario en otros países donde la medición real de la contaminación atmosférica es accesible, sale, se tiene en cuenta. Ese es al final es que se tenga en cuenta, porque si vamos a saber que sobrepasamos los niveles que nos recomienda la Organización Mundial de Salud, pero ¿para qué sirve, no? Entonces nos venimos aquí a la última noticia de la implantación de las zonas de bajas emisiones, que será: solo haré restricciones al tráfico si superamos la directiva nacional. Pero claro, encima, si me estás contando que recoges los datos a tu ritmo, al final, pues... Sí, claro, es lo que comentábamos, que es importante tener medidores para poder actuar. Y otra cosa también es que parte de medidores que tenemos en la Comunidad Valenciana está súper protegido, y hay un problema también que, sobre todo los del puerto, los que tenemos acceso, que es una que está en Nazaret y otro está en el puerto de Levante, no tenemos unos datos para poder hacer estadísticas correctas, porque creo que tiene o sea, el medidor viene en continuo, ¿no? Está midiendo a lo mejor los de PM, los de partículas vienen cada hora. Están midiendo, hacen una media y miden, entonces, y luego sacan la media diaria. Pues tiene muchas incidencias, y a lo mejor de los 365 días, a lo mejor cuando vas a ver las medidas, te encuentras que tiene a lo mejor un 30% de medidas. Es decir, cómo puedes diagnosticar la contaminación que está afectando a la población, y sobre todo pasar con el de Nazaret. A la población de Nazaret, cuando tienes un porcentaje de medidas tan bajo. Claro, esto a nivel de legislación, ese dato no vale. Entonces, claro, si no hay legislación, si ese dato no vale, no se pueden hacer medidas. Entonces, es un círculo vicioso en el que entramos, que es imposible con ese papel poder reclamar nada, porque no están correctamente. Ya, pero ¿no pensáis, a ver, no, mi opinión, que estamos entrando también un poco en ese sinfín de la era de la estupidez, en la cual somos coherentes y somos realistas, en la cual ha habido mediciones en Nazaret que han superado los límites permitidos de respirar el aire, ¿no? Hay que saberlo. Somos sabedores de que MSC dejará la ZAO siempre y cuando le den el permiso para la ampliación. Eso está más claro que el agua, pero que la ampliación. Somos sabedores de que han drenado la arena para recuperar las playas del sur, estando en la situación del puerto como está, y que va desapareciendo la arena que han drenado, con todo lo que hay contaminación que llevó para ese drenaje. Vamos a ver en qué momento estamos y de qué forma tenemos que actuar. Podemos hacer análisis, podemos hacer los estudios que queramos,
pero hay una realidad que nos está avasallando de forma, pero, ¿cómo se dice?, encarnizada, ¿no? Y sin ningún tipo de proyección hacia la ciudadanía, ¿no? ¿Qué potestad tenemos como ciudadanos el tener que tragarnos el aire que ellos quieran, en pocas palabras, ¿no? O vivir en las condiciones, sobre todo la gente que vive en la zona del puerto. La Zara ya sabemos el daño que hicieron, que es irreversible. Somos sabedores también de las historias en el pasado, el cauce del río, lo que es actualmente y cómo se consiguió. Es que, sí, de acuerdo, hablemos y debatemos, ¿no? Pero tendremos que enfrentarnos contra el ogro y denunciarlo ya de una vez por todas, aunque las instituciones a nivel valenciano está claro el posicionamiento que tienen actualmente, la ampliación del puerto y las formas, estamos viendo ahora la calle Colón, por ejemplo, ¿no? El cambio dinámico que tienen en sus formas. Ya, de acuerdo, pero ¿habrá algún estamento en el cual como ciudadanos nos ampare, nos proteja, o vamos a ser siempre como aquel que dice el polvo que va a reír de su escoba? Porque realmente de potestad tenemos ante estas situaciones que nos pueden provocar enfermedades respiratorias, nos pueden provocar tantas situaciones que al fin y al cabo la repercusión es individual de una situación creada de forma colectiva y está claro por quiénes, ¿no? Y el modo empleando, ¿no? Tampoco se está llevando a cabo ningún interés, ninguna predisposición en llevar esa transformación en el camino que corresponde. Al contrario, quieren ampliar. No he hecho bastante ya con el dique norte. ¿Qué más hace falta demostrar, no? ¿Quiere que desaparezca la albufera? Es que ¿hasta qué punto vamos a permitir o tolerar que todo lo que está diciendo aquí, que la gente hay que extenderlo y que tenga conocimiento de ello, porque hace falta realmente crear esa malla de comunicación para que la ciudadanía sea consciente en qué lugar y de qué forma vive y sobre todo en qué condiciones le impone? Creo que sí que hay mucha gente que está trabajando en contra de esto, no tenemos los medios de comunicación a favor y cuesta mucho. Pero sí, claro. Y los sí, que hay, gente, claro que hay gente que se plantea. Lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio, en cambio de repente ponen los toros. ¿Sabes? O sea, es que se produce una situación. Pero sí que, digamos que, a ver, sí que ves cosas donde cogerte para seguir trabajando. El otro día lo hablábamos, ¿no? De empezar desde abajo, porque si no hay participación y la gente no entiende los problemas, porque eso es lo que ocurre muchas veces, que las personas pueden estar más preocupadas por una adicción, por un problema de un familiar por no llegar a fin de mes, por no tener una vivienda. Entonces, claro, estamos hablando de cosas muy técnicas que habrá que hacer mucha pedagogía para que la gente las entienda, y luego sí que es verdad que deberíamos estar mejor organizadas como sociedad luego tenemos que poner a los jueces, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el puerto hemos ido mucho a juicio contra muchas de las cosas y el juez no nos las ha admitido por falta de pruebas, pero es que las pruebas te las tiene que dar un organismo oficial para que sean válidas y no tenemos económicamente muchas cosas, pero yo sí que, a ver, yo perdonad, pero soy positiva. Igual mañana soy despedida. Pero creo que hay mucha gente trabajando por el bien común, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos voz. Eso es lo que yo veo. Luego, otro punto importante, que yo también quiero ser positiva, que hace un diálogo positivo a todo esto, es que si fijamos un poco, o sea, creo que los políticos, tanto de un color como de otro, están cometiendo un gran error. Es decir, la salud pública, la contaminación, el medio ambiente es la casa de todos. Todas, es decir, no tienen que salir fuera de los programas políticos, es decir, tienen que estar dentro de los programas políticos de todos los partidos. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle, es decir, que los partidos políticos tienen que tener medidas a favor del medio ambiente, en contra de la contaminación y cumplir las normativas que exigen Europa y seguir con ellas y no empezar aquí no pasa nada, ¿no? Y eso en Europa está pasando, es decir, hay muchísimas ciudades que han cambiado toda la historia que tenemos de zonas de bajas emisiones, de cambio de movilidad y paradigma de la movilidad sostenible, que han pasado por diferentes colores políticos y las medidas seguían ahí. Eso es algo que debe de trascender al partidismo político y a tomarlo como beneficio y jugar con la salud de las personas. Entonces, como sociedad, debemos de defender ese derecho que tenemos de cualquier gobierno, ¿no?
en el contexto de la lucha contra la ampliación del puerto de Valencia hay una cosa con la que nos hemos topetado en los grupos organizados, que es precisamente lo que decíais ahora, la falta de estudios, ya no las dificultades de la red que tenemos de medición de contaminación del aire en Valencia, las dificultades de lo estratégicamente colocados que están esos medidores, o las dificultades de acceso a la información en tiempo real y de calidad, porque va todo como con mucho retraso, sino a la hora de traducir qué significa todo eso a los efectos de la salud de la población. O sea, realmente qué consecuencias está teniendo eso en la salud de la población. El puerto, igual que el tráfico urbano, tiene muchísimos años de historia en la ciudad de Valencia. Y que yo sepa, que quería corroborarlo con vosotras, no existe ningún estudio jamás que se haya hecho sobre cómo ha afectado eso a la salud de Valencia. Lo que tiene que ver solo con la calidad del aire. Otra cosa es los condicionantes de contexto socioeconómico, todo esto, sino simplemente intentando algún estudio de salud, macroestudio que relacione la calidad del aire, cómo ha ido variando a lo largo de los años, con las condiciones de salud de la población. Eso no hay, porque yo los he visto de otras ciudades con puerto. Por ejemplo, en Italia, en Civitavecchia, creo que se hizo hace, pues justo antes de la pandemia, creo que se hizo uno. Pero en Valencia yo no sé de ninguno. Esto nos daría, por ejemplo, a la hora de, en los juzgados, parar ampliaciones de infraestructuras vinculadas a medios de transporte contaminantes, basados en el petróleo, nos daría muchas herramientas para pararlos en los tribunales, porque si tú demuestras que eso está teniendo unos efectos sobre la salud directos, es mucho más fácil. Es como lo del antecedente que explicabais de la niña que en el parte de función, pues desgraciadamente consiguieron incluir que había sido la contaminación del aire. Esto no existe para Valencia, ¿no? Que yo sepa. ¿Os suena algo de esto? No, eso es lo que, vamos, yo siempre lo he dicho, ¿no? En la Comisión Ciutat Port, que no lo hay. Ahora en 2021, y esto es de las cosas que yo creo que es bonita de trabajar dentro de las organizaciones, es descubrir gente que trabaja en la misma dirección que trabajamos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, el otro día coincidimos en una entrega de premios con la Universidad de Valencia, que sí que ha hecho un estudio sobre que no es real el dióxido de nitrógeno que recogen en los medidores oficiales. Y en ese sentido, en un congreso de medicina de familia, en una charla sobre inequidades, conocí a una médica que ha hecho un estudio sobre el área del clínico, un estudio de determinantes en salud en el área del clínico, y los peores resultados en salud los da poblados marítimos. Que, claro, la gente no lo sabe, es que la gente se cree que porque están haciendo una nueva construcción de casas en la Malvarrosa y están regenerando la Malvarrosa, se creen que van a quitar pues toda la problemática que han tenido poblados marítimos, que es muchísima. Entonces, ese primer análisis que ya hemos visto uno, el primero, no se había hecho nunca en Valencia ningún análisis de determinantes sociales de la salud. Porque es verdad que, como las cosas de Palacio van despacio, pues el Observatorio de Salud de Valencia va lentísimo. Asturias sí que tiene un mapa de determinantes. El Observatorio de Salud de Asturias sí que tiene un mapa que te permite saber si vas a vivir más años de mejor calidad en una región que en otra. Es un trabajo que ha hecho Salud Pública de Asturias durante 20 años. Pues esta es la primera vez, en el 2021, que yo veo un análisis de un área que coge el puerto. Ahora, hay ese análisis, pero determinar cuál es la causa real de que se viva 8 años menos en el marítimo que en el centro de Valencia, ¿qué es? Será un conjunto de todo. Y todos esos estudios, es que no sé quién los debería hacer, ¿no? Porque cuando hablamos de quién tiene que hacer el estudio de
¿cómo perjudica una infraestructura al entorno? Pues es que no lo tiene que hacer el órgano sustantivo, no lo tiene que hacer quien va a construir, lo tendrá que hacer un órgano independiente, ¿no? Y yo quiero contaros una cosa que también conté ayer, que es que salud pública es la especialidad que menos se coge en el MIR. O sea, la verdadera María de la medicina, ser cirujano de válvula derecha, eso es lo más. Cirujano de válvula derecha, guau, qué tío, guau, guau, guau. O qué tía, ¿no? Pero ser médico de salud pública, eso es una cosa muy importante a la cual no se le da valor socialmente, ¿vale? Los países que tienen, bueno, pues mejor calidad de vida tienen la salud pública por delante. Y yo quiero decir una cosa que a veces hablamos mal, ¿no? Salud poblacional es la salud de nuestra población y salud pública son las medidas que se toman para que esa población tenga salud. Pues adolecemos de cierre de escuelas de salud pública. Se cierra la Escuela de Salud Pública de Andalucía, se cierra la Escuela de Salud Pública de Madrid, se cierran por eso. Y hace 20 años, de hecho, los medidores de contaminantes atmosféricos poquitos había, pero los tenía Salud Pública. Y pasaron a Consejería de Medio Ambiente. Entonces, ahora ya no puedes hacer vigilancia de la contaminación porque te han quitado los sensores, ¿no? Puedes hacer vigilancia de COVID, puedes hacer vigilancia de gripe, puedes hacer vigilancia, pero no puedes hacer vigilancia de la contaminación atmosférica. Entonces, no hay ningún estudio, pero ¿quién lo hace? Porque se habla de la evaluación del impacto en salud, que toda obra que se hace debería llevar una evaluación de impacto en salud. Y el Ministerio el Ministerio de Sanidad ha hablado de desarrollarlo, pero ni siquiera habría trabajadores cualificados para hacerlo. Porque hay muy pocos trabajadores de salud pública y están ocupados en contar. Si se reían del informe de impacto medioambiental, si se reían de él, así de claro, es la realidad. Pero bueno, a eso estamos. Yo, perdona, te quiero... Perdón, es que iba Vale. para aquí una preguntita. Pues, todos los datos que estáis dando pues son muy interesantes. Yo estoy aprendiendo un montón, cosas que no sabía. Veo que os habéis centrado en lo que es Valencia capital, porque si vivimos lo que es el casco urbano, si uno tiene un mínimo de conciencia, pues lo tiene relativamente fácil para dejar el coche. Podemos ir andando, podemos ir en bici, tenemos un más o menos buen servicio de autobuses, está el metro, pero si hablamos del área metropolitana o interurbana, no habéis nombrado que hay que apoyar el tren, indudablemente, porque sin tren la gente lo tiene mucho más difícil para dejar el coche. Entonces no se está apoyando para nada el tren, al contrario, últimamente están firmando también contratos entre empresas de autobuses, es decir, se promueve y se potencia la carretera. Carretera, carretera y carretera. Y el tren se está olvidando, toda la infraestructura ferroviaria pues ahí está y se está abandonando. Entonces hemos de defender el tren. El tren es el servicio público de transporte por excelencia y no es así, nos está apoyando la gente, pues claro, si no tienes tren y tienes que venir a estudiar o al médico o a lo que sea, pues te ves obligado, quieras que no, a coger coche, a comprártelo si no tienes, a sacarte carnet, todo lo que conlleva. Así que, pues y más con el cambio climático, la defensa del tren es, vamos, súper necesaria y es lo que... A ver si lo hacemos. Soy una campo. Gracias por comentarlo. De hecho, el tren es el primer coche eléctrico, o sea, el primer medio de transporte eléctrico que ha existido. Y es clave en todo lo que tiene que ver con unir el núcleo urbano principal de Valencia con los periféricos, que es el tren y las rodalías, ¿no? De tener un buen transporte de cercanías, de cercanías y de media distancia, de olvidarnos tanto de la larga distancia, porque el número de usuarios no es tan habitual como las cercanías o la media distancia, ¿no?
creo que es muy importante. Así que yo he comentado algo de la movilidad metropolitana, pero sí hay que hacer muchísimo hincapié en el tren, sobre todo en las cercanías, y que sea una alternativa viable y que se puedan combinar tanto diferentes medios de transporte, o sea que existe también la multimodalidad para poder moverse sin coger ni caer en el coche. Vale, hay otra pregunta. Bueno, yo quería comentar, felicitar a todas las personas que han intervenido y luego a los pocos asistentes y asistentas que estamos aquí. Mi intervención va a ser en apoyo a lo que se está diciendo de la salud pública. Soy enfermera de salud pública jubilada y me voy a decir cómo la salud pública se inventó, entre comillas lo de inventar, en el siglo XIX. Voy a citar a un médico que no se explica en medicina, que es Virchow, que en la Revolución de 1848 decía que la medicina era una ciencia social y que la política era la medicina a gran escala. La salud pública es ciencia y práctica política y brilla por su ausencia. Yo me he jubilado y que no. Entonces, en ese sentido, nos hemos centrado más, la organización, la intersindical, en la contaminación atmosférica, que es muy importante y está muy bien y os sigo y todo. Pero me gustaría poner encima de la mesa, porque claro, yo también estoy en Acció Ecologista Agro y ahora, pues en el mes, ahora eso fue en octubre, nos encontramos que estaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Santiago Gasén hizo la parte más de energía y aquí Ana Sánchez, pues le dije, pues yo me meto con la salud, porque vi que en los estatutos de la asociación de la cual soy socia ponían la salud y la calidad de vida. Claro, no hay color, porque solamente en el plan hablan un poco de la contaminación atmosférica y entonces lo que estábamos un poco reivindicando, ¿dónde está todo lo que es la que afecta la salud y el clima, el cambio climático a la salud, la sequía, las inundaciones, todos los fenómenos atmosféricos? Has dicho la mortalidad por ola de calor, pero es que claro, estamos hablando de la contaminación atmosférica y la que nos comemos, todos los productos químicos con la alimentación, porque es claro, dices tú, es todo de la contaminación atmosférica, es que se suman, porque claro, luego con todos los plaguicidas, pesticidas, el agua está contaminada. Si no vemos todo lo que es el plan hidrológico del Júcar, está contaminado todas las aguas. Ahora la moratoria que iba a haber con la ley de reforma de restauración de la naturaleza, lo mismo, el sistema capitalista, las multinacionales han cambiado porque se iban a quitar los glifosulfatos, que son cancerígenos, y que el otro día los tomates, las peras, las manzanas, hay que lavarlas muy bien porque entonces no hay moratoria, no hay ciudadanía. Yo lo que estoy reivindicando es que si no nos ponemos las pilas entre el movimiento vecinal, el movimiento sindical y el movimiento ecologista, nos van a... Porque claro, luego dicen, ¡ay, Valencia verde, capital verde! ¿Pero qué capital verde? Y luego lo de los puertos, ¿cómo vamos a meter manos a los puertos si son un feudo? Porque es de la autoridad portuaria y luego después ahí no se habla de la contaminación de las aguas. Tú has dicho los transportes viejos, pero ¿y estos del turismo, como se llaman eso? Los transatlánticos, eso es lo que contamina. Entonces, no sé, tenemos un panorama, yo también soy optimista, ¿no? Porque desde luego, tela marinera, porque es que no hay nada. Si tú te coges, yo no paro que leer leyes, leer planes, leer de todo. Pero claro, y la biodiversidad, ¿cómo va a salir de la triple crisis climática, de biodiversidad, que está todo perdido, el 80% de los pobres animaletes, la crueldad animal, las granjas, macogranjas, esas que pobres animaletes ahí, de verdad me parece todo tan injusto, tan sumamente horroroso, que yo qué sé, bueno, me callo. Mira, para contestarte, mi abuelo era ya médico y fue en esa época, era justo después de la guerra, podías ser de todo, podías ser hematólogo en el centro de transfusiones en guerra, luego eras salubrista, luego eras médico de salud pública, luego no habían especialidades y te metías. Entonces, mi abuelo estuvo un tiempo trabajando en la zona de la Albufera y todo eso. La Albufera era una mierda, estaba con todos los vertidos de todas las ciudades que había alrededor, estaba hecha un asco, ¿no? Y todo lo que se ha avanzado en la recuperación. Y mi abuelo en casa decía, el País Valencià
¿será un parque natural entero o no será? ¿Sabes? Porque ya había esa visión holística de o se acomete todo junto o no. Claro, es que las cosas están interrelacionadas, entonces todo lo que tú estás diciendo es todo una esencia, o sea, lo ves por separado, pero yo lo veo como un efecto dominó, ¿no? Hay que pensar que venimos de una época en que los sindicatos eran proindustriales. De hecho, todavía tenemos gente sindicalista que pone por delante cualquier trabajo, ¿no? Es que se van a crear puestos de trabajo ya, pero ¿qué tipo de trabajo se va a crear? Porque si es un conductor de camión, que es jodido ser conductor de camión, ¿vale? A ver qué tipo de trabajo defiendes. Entonces venimos de unos sindicatos muy proindustrialistas y, claro, el ecologismo no cuajó. Entonces, se hubieran podido tomar otros caminos, claro. Pero yo lo veo todo como global, ¿no? Todos los problemas que tú me estás hablando de macrogranjas, de puerto, de no sé qué, va todo junto. Porque la gran barbaridad es meter 80.000 terneros en un macro barco para llevarlo a Arabia Saudí y que encima por el camino se mueran, ¿vale? Es toda una barbaridad. Entonces yo creo que va todo junto, no hay que verlo como muchos frentes abiertos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos mucho que aprender, porque el ecologismo es una asignatura muy poco desarrollada en todas las personas. Pero entonces, ¿cómo logramos una ciudadanía ambiental? Ahí está. ¿Cómo? A ver, hay crecimiento. ¿Qué político quiere hablar de crecimiento? ¿Y los negacionistas? Claro, nadie queremos perder nada. Tú vas por la calle y yo no tengo coche. Y todo el mundo con coche. Y claro, ya lo Pues son las 7:30, sí, una última pregunta. Bueno, no sé si me para Sí, el hombre se queda. Yo ya. Sí, pues una última pregunta. No, simplemente de todo lo que estamos hablando, está muy bien hablar, pero de acciones no hemos hablado de ninguna. Entonces, tenemos Capital Verde Europea, etcétera, etcétera. Está la gente del puerto, está la gente de Pérez Galdós, está la gente de Orriols, está la gente de aquí, la gente de allá, están los grupos ecologistas, estamos mucha gente y cada uno estamos por un lado. Entonces, ¿qué formas habrían de poder hacer una plataforma, de hacer algún punto de encuentro e ir sumando esfuerzos? Porque es que si no, bueno, plataforma por decir alguna forma, ¿no? Sí, ya lo sé. Falta más gente que se une a las plataformas, pero plataformas que aúnen asociaciones de vecinos, sindicatos, grupos ecologistas. Hay muchas y de hecho esto lo organiza una plataforma. Lo que necesitamos más gente que se une, que sea activa, claro. Y hacer acciones concretas, también así, lo que hablábamos antes, de que no tenemos voz. Mañana tenemos una buena oportunidad. Bueno. Podemos, por ejemplo, Rosana, ¿puedes comentar tú las acciones que hay mañana para que la gente sea que está? Bueno, pues como ha dicho antes Elena, nuestra coordinadora de Ecologistas en Acción de Valencia, estamos ahora como sabéis ya todos vosotros y vosotras seguro, estamos justo, ayer se empezó la COP28 en Dubái, que va a durar hasta el 2 de diciembre y bueno, pues en el marco de esta cumbre por el clima, que es una majadería donde se pone y como ha empezado ya, pues los movimientos climáticos, ecologistas, ciudadanos y en fin, de todo el mundo están organizando muchas actividades en muchísimos países y ciudades, y aquí en España y concretamente en Valencia pues llevamos ya varias acciones
esta charla de hoy se enmarca precisamente en esa dinámica de actividades contra la COP28 y mañana es una buena oportunidad para esto que está pidiendo el compañero, ¿no? De que nos unamos, que hagamos cosas conjuntamente y de que salgamos a la calle y seamos más visibles, bueno, pues para hacer pedagogía ciudadana y para invitar a los ciudadanos a que por encima de sus intereses cómodos y egoístas pues se sumen a acciones en contra de la emergencia climática, porque lo que hablaba con la compañera es que nos extinguiremos y le haremos un favor al planeta y el resto de los animales vivos que no sobrevivan, ¿no? Entonces mañana a las 6 de la tarde sale de la Estación del Norte una manifestación que tiene el impulso de ser masiva, pues en contra de la COP28 y que está convocada por la Alianza por la Emergencia Climática, Juventud por el Clima, Acción por el Clima, y bueno, ahí ya nos hemos adherido 40 organizaciones, las que están aquí y muchas más, ¿no? Así es que difundirlo, correr la voz y nos vemos mañana en las calles. Y si alguien quiere ir disfrazado, también puede ir disfrazado. La salida no es desde la estación del norte. Desde la calle El veo. Vale, adiós, muy buenas. Pues nada, muchísimas gracias a las dos. Yo creo que un aplauso más que comentaros sobre la existencia de una plataforma que recoge un montón de organizaciones sociales y vecinales, que es la Trobada Municipalista. No sé si, entonces nos reuniremos el próximo 14 de diciembre aquí en la Intersindical a las 6 de la tarde, y ahí es un sitio de confluencia donde cada barrio lo que pretendemos es que se expongan los problemas que nos preocupan a todos, que nos afectan a todos, y entonces confluir en acciones. Pues ya estáis enterados de lo próximo. Gracias.